Bueno, vamos a estar arrancando con trigonometría. Nosotros, ¿se acuerdan cuando vimos el teorema de Pitágoras? Trabajamos con triángulos rectángulos. A los dos lados que formaban el ángulo de 90 los llamamos catetos y al lado más grande los llamamos hipotenusa. Bueno, en trigonometría vamos a trabajar con triángulos rectángulos y lo que vamos a terminar haciendo es relacionar la medida de los lados de ese triángulo con la medida de sus dos ángulos agudos. ¿Ah? Como vamos a hacer eso, vamos a encontrar una relación entre la medida de los tres lados y la medida de los ángulos agudos, que nos va a permitir, por ejemplo, calcular sabiendo la medida de un lado y de un ángulo todo lo otro. Es maravilloso esto. Necesitamos diferenciar esos dos catetos, no podemos llamarles catetos a ambos porque en las fórmulas necesitamos diferenciarlos. ¿Cómo vamos a diferenciarlos? Va a depender de con qué ángulo agudo estemos trabajando, si estamos trabajando con el ángulo que se forma en B o el ángulo que se forma en C. Si yo tomo como referencia el ángulo en B, este lado, este cateto que se opone al ángulo B, lo llamo cateto opuesto. Y este otro cateto, que como ven ustedes es adyacente al ángulo B, es decir, forma el ángulo B, lo llamo simplemente cateto adyacente. ¿Ah? Ahora, si yo tomo como referencia el ángulo en C, en lugar de tomar como referencia el ángulo en B, tomo el ángulo en C, tienen que tener en cuenta que los nombres van a cambiar. Es decir, la hipotenusa sigue siendo la misma, que es el lado más grande. Ahora, si yo tomo como referencia el ángulo en C, este cateto es el cateto opuesto al ángulo C, porque se opone al ángulo C. Y este otro que forma el ángulo C, que es adyacente a C, se llama cateto adyacente. Es decir, los nombres de opuesto o adyacente dependen de con qué ángulo agudo yo vaya a trabajar. Si trabajo con C van a tener unos nombres, y si trabajo con B los nombres son al revés. Nada más eso. Pasamos a la siguiente hojita. Y acá están las razones trigonométricas que vamos a estar trabajando. Si yo tomo como referencia el ángulo en A, acá le llamé alfa. Alfa es una letra del alfabeto griego que en este caso está representando la medida de ese ángulo. ¿Tá? Por ejemplo, como es un ángulo agudo, podrían ser 30 grados, 35 grados, 38 grados o el número que ustedes quieran. ¿Tá? Pero puse alfa en general. Si yo tomo como referencia el ángulo A, entonces este es el cateto opuesto porque se opone a ese ángulo A. Este es el cateto adyacente porque es adyacente al ángulo A y la hipotenusa es siempre al lado más grande. Tengamos en cuenta que acá está el ángulo de 90, ¿no? Bueno. Razones trigonométricas, el nombre razones viene de división, ¿no? Es una división. La primera razón que vamos a ver se llama seno de, en este caso, seno de alfa, que es el ángulo agudo, es la medida del ángulo agudo, ¿no? Seno de alfa nos va a dar lo mismo que dividir la medida del cateto opuesto entre la medida de la hipotenusa. Entonces, en este caso, tendría que dividir lo que mide este lado entre lo que mide este lado. Eso es el seno de alfa. El coseno de alfa es cateto adyacente dividido hipotenusa. Es decir, medida del cateto adyacente dividido la medida de la hipotenusa. O sea, la medida del cateto adyacente, que se te da acá abajo, dividido la medida de la hipotenusa. Por último, la tangente de alfa es la medida del cateto opuesto sobre la medida del cateto adyacente. Medida del cateto opuesto sobre medida del cateto adyacente. Lo que estoy haciendo entonces es relacionar la medida de los ángulos agudos, en este caso consideré este, pero con esto hubiera sido lo mismo, la medida de los ángulos agudos con la medida de los lados de ese triángulo. Y lo maravilloso de esto es que el seno de alfa o el coseno o la tangente de ese ángulo alfa no dependen de cuán grande o chico sea ese triángulo, sino que dependen en realidad del ángulo agudo nada más. Me explico. Si yo, este ABC es el triángulo chiquito este de acá, ¿tá? Este es el ángulo alfa, el mismo que está acá. Lo que yo estoy queriendo decir es que si yo en este triángulo calculo el seno de alfa, ¿tá? Recordemos el seno de alfa es la medida del cateto opuesto entre la medida de la hipotenusa, ¿no? La medida del cateto opuesto, que es este, entre la medida de la hipotenusa. Si yo hago esta división, lo que mide esto dividido esto, eso no va a dar lo mismo que si yo trabajara, por ejemplo, en este triángulo más grande, que también tiene el mismo ángulo alfa, pero las medidas cambian. Las medidas son evidentemente más grandes. Sin embargo, el seno de alfa no cambia. Es decir,
Si yo divido el cateto opuesto del triángulo grande, que es de entre la hipotenusa del triángulo grande, que es AE, esa división, que es el seno de alfa, es lo mismo en el triángulo grande que en el chiquito. ¿Ah? Bien, veamos la siguiente hojita. ¿Cómo podemos demostrar eso? Aplicando el teorema de Tales, ¿no? Si lo que les decía hoy, ¿no? El seno de alfa en el triángulo chiquito es cateto opuesto BC sobre hipotenusa AC. Y en el triángulo grande es DE sobre la hipotenusa, que es AE. ¿Ah? Yo quiero probar que el seno de alfa, tanto en el triángulo chico como en el grande, es lo mismo. ¿Ah? Entonces, yo quiero probar que esto de acá es lo mismo que esto. Hacer esta división da lo mismo que hacer esta división, que es lo que está escrito acá. Esa división quiero que dé lo mismo que esto. Y voy a aplicar el teorema de Tales. ¿Ah? Nosotros por Tales sabemos que si dividimos este lado del triángulo, o sea, Tales en un triángulo, ¿no? Que vimos. Si divido este lado del triángulo grande sobre este lado del triángulo chiquito, ¿no? DE sobre BC da lo mismo que dividir este lado del triángulo grande, AE, sobre el mismo lado en el triángulo chiquito, AC. ¿Ah? Acá estoy aplicando Tales en un triángulo que ya lo vimos. Y yo quiero llegar, a partir de esta igualdad, quiero llegar a probar esto. Que decir que tanto el seno en el triángulo grande como el seno de alfa en el triángulo, seno de alfa en el triángulo grande, chico, el seno de alfa en el triángulo chico, como el seno de alfa en el triángulo grande, dan lo mismo. ¿Tá? Y a partir de esto, que es Tales, y voy a llegar a esto. Ahí me pegué un pequeño mareito, pero de todas formas, dale like a este video y suscríbete a mi canal. No, es un chiste. Bueno, seguimos. Entonces, fíjense que si yo tengo una igualdad entre estas dos expresiones, este BC que está dividiendo lo puedo pasar multiplicando. Es decir, está dividiendo, lo paso con la operación contraria. Pasa multiplicando. Es como despejar una incógnita de una ecuación. Ahora, al multiplicar esto, lo podemos reescribir de la siguiente manera. AE por BC, acá arriba, dividido AC. Porque acá es como si hubiese un dividido 1, ¿no? Dividido 1, y para multiplicar fracciones es numerador por numerador y denominador por denominador. Como sería 1, queda solo AC. Y acá queda esa multiplicación. Y ahora, el AE que está multiplicando acá, lo paso dividiendo para el otro lado. ¿Tá? Entonces, si paso dividiendo este AE acá, al DE, me queda D sobre AE es igual a, de este lado me queda solo esto, ¿no? BC sobre AC. Y fíjense que esto que llegué acá es esto que quería probar. Es decir, que cuando calculamos el seno de alfa en el triángulo chico, nos da lo mismo que calcular el seno de alfa en el triángulo grande. Por lo tanto, el seno de un ángulo depende solamente de ese ángulo y no de las medidas del triángulo, no de cuán grande sea ese triángulo. ¿Ah? Bien, pasamos a la siguiente hojita. Eso que vimos, que el seno del ángulo alfa no depende de cuán grande o chico sea ese triángulo, sino que depende solo del ángulo, lo podríamos probar también aplicando Tales tanto para el coseno como para la tangente. No lo voy a hacer, una cuestión de tiempo. Si ustedes quieren hacerlo, brillante. ¿Ah? Tendrían una calificación extra si alguien demuestra utilizando Tales que el coseno y la tangente de un ángulo no dependen de las medidas del triángulo, sino que dependen exclusivamente de ese ángulo agudo. ¿Tá? Y esto que, por ejemplo, el seno de un ángulo alfa dependa solamente del ángulo agudo y no de las medidas del triángulo, es maravilloso. Porque si yo pienso en un cierto ángulo agudo, por ejemplo 30 grados, digo, bueno, el seno de 30 grados va a ser lo mismo calcular el seno de 30 grados en un triángulo rectángulo que tenga un ángulo de 30 grados y que las medidas de ese triángulo sean chiquito o que las medidas sean grandes, da lo mismo. Y esa razón, esa división entre cateto opuesto y hipotenusa, la calculadora ya la conoce. ¿Ah? La calculadora, digamos, para que nos entendamos, es como que se construye un triángulo que tenga un ángulo de 30 grados y hace la división del cateto opuesto entre la hipotenusa. Para que nos entendamos, no hace eso mismo, pero bueno, ya tiene todas esas razones guardadas. Entonces,
al tener yo esa proporción que hay entre el cateto opuesto y la hipotenusa, yo conociendo solamente, por ejemplo, el cateto opuesto y un ángulo, puedo entonces calcular todo lo otro. Calcular la medida del cateto adyacente, calcular la medida del otro ángulo y tener todas las medidas del triángulo. Veamos algunos ejemplos. Imagínense que a mí me dan este triángulo, rectángulo acá. Siempre trigonometría lo estamos aplicando para triángulo rectángulo, ¿no? Me dicen, bueno, este ángulo de 35, este que sería el cateto opuesto, mide 8. Cateto adyacente no me lo dan, dicen X. Y la hipotenusa tampoco me la dan, dicen que vale Y. Imagínense que yo quiero calcular X. Recordemos que X es el cateto adyacente. Yo quiero calcular el cateto adyacente y a mí me dan el cateto opuesto. Entonces, de las tres razones trigonométricas que vimos, la que relaciona el cateto opuesto y el cateto adyacente es la tangente. Entonces, ¿cómo se hace el planteo? Tangente de 35 grados es igual al cateto opuesto. Guarda que acá cuando yo pongo cat.op, estoy abreviando, ¿no? No es cateto por opuesto, no, guarda, no manden eso, les pido por favor, ¿tá? Acá dice cateto opuesto, estoy abreviando para escribir menos, nada más, ¿tá? Entonces, cateto opuesto es 8. Cateto adyacente es lo que quiero hallar, X. Tangente de 35 grados, porque ahora no es tangente de alfa. Alfa es 35, ¿no? Tangente de 35 es 8 dividido X. ¿Cómo hacen para calcular tangente de 35? Ustedes vienen a la calculadora, prenden la calculadora y ponen tangente, que es esta tecla. Vieron que acá está seno, coseno, tangente, todo junto. Si ustedes usan la calculadora de sus celulares, más o menos lo mismo, ¿tá? Entonces ustedes ponen tangente, vieron que aparece tan ahí, y ponen el ángulo, 35 grados en este caso. Tangente de 35, cierro paréntesis, es igual. Ahí me dice, ¿tá? 0,70020, no sé qué. Nosotros vamos a usar siempre tres cifras después de la coma, ¿tá? Entonces en este caso, como la cuarta cifra es un 2, el 0 queda como está, 0,700. Entonces vengo acá y dice 0,700, que era la tangente de 35. 0,700 es igual a 8 dividido X. Esto es una ecuación. Yo tengo que despejar X. ¿Cómo despejo X de ahí? La X que está dividiendo la paso multiplicando al 0,700. Vamos a la siguiente hojita. Entonces 0,700 por X es igual a 8. Ahora este 0,700 que está multiplicando lo paso dividiendo. Entonces me queda que X es esta división. Hago esa división en la calculadora. Les vuelvo a mostrar. Sería 8 dividido 0,700 y da eso. Fíjense, yo siempre me quiero quedar con tres números por la coma. No dice 428. ¿Y por qué pongo 429? Porque me fijo en el numerito que sigue, es un 5. Ese 5 tengo que sumarle 1 al anterior. Recuerden que si es 5, 6, 7, 8, 9, le sumamos 1 al anterior. Por eso queda 11,429. Quiero calcular Y. Recordemos el dibujito. Quiero calcular Y, que es la hipotenusa. Me dan cateto opuesto. La fórmula que relaciona el cateto opuesto y la hipotenusa es el seno, ¿no? Que es cateto opuesto dividido hipotenusa. Me fijo acá. Cateto opuesto es 8. La hipotenusa es Y. Entonces, el seno de 35 es cateto opuesto, que es 8, dividido la hipotenusa, que es Y. ¿Tá? Seno de 35, ¿cómo lo hago? Calculadora. Entonces ponemos seno de 35 es igual, y da esto, fíjense, 0,573 y después sigue un 5, así que este 3 le sumamos 1, 4, 0,574, que es lo que está acá. 0,574 es igual a 8 dividido Y. Esta Y que está dividiendo la paso multiplicando. Me queda esta ecuación. Y el 0,574 que está multiplicando lo paso dividiendo. Y es esta división. Vamos a hacer la cuentita. Sería 8 dividido 0,574. Da eso. Yo me voy a quedar con tres números. Me fijo en el que sigue. Es un 2, así que no cambia este. Queda 13,937.
13,937. Maravilloso. Vamos a ver un último ejemplo. Me piden hallar x en este triángulo rectángulo, por supuesto, ¿no? Rectángulo. Me dan este ángulo de 70 agudo. Me están pidiendo el cateto adyacente, ¿no? Y me dan la hipotenusa. La fórmula que relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa es el coseno. Entonces, coseno de 70 es cateto adyacente, que es x, dividido la hipotenusa, que es 20. Coseno de 70. Pasamos la calculadora. Tocamos coseno de 70. Coseno de 70. Ahí está. 0,342. Pues sí, un 0. Así que va a quedar 0,342. ¿Está? 0,342 el coseno de 70. Eso es x sobre 20. Entonces ahora el 20 que está dividiendo lo paso multiplicando. ¿Está? Porque quiero despejar x, ¿no? Entonces el 20 que está dividiendo lo paso multiplicando. Me queda 0,342 por 20. Eso me da x. Hago esa cuenta y da exactamente 6,84. Ahí terminó. Calculamos x y ya hicimos el ejercicio. Lo que quiero que ustedes entiendan es que las razones trigonométricas lo que nos permite a nosotros es, conociendo la medida de un lado, ¿tá? De un lado y un ángulo, ya podemos calcular todo lo otro. Porque yo acá calculé x, pero también podría haber calculado este otro lado, como hicimos en el triángulo anterior, ¿no? Que teníamos, por ejemplo, solo este lado y un ángulo y calculamos estos dos lados. ¿Tá? Y este ángulo es de 90, este de 35. Entonces este ángulo es de 55. Es decir, conociendo este lado y un ángulo ya tenemos los tres ángulos. Porque por diferencia con estos dos sacamos este, porque los tres suman 180. Y tenemos la medida de los tres lados, también aplicando alguna de las razones trigonométricas que vimos. Bueno, espero que se haya entendido. Fue un video un poco largo y capaz que no tan claro, pero bueno, es medio difícil explicar a través de un video. Un saludo para todos y espero corregir sus trabajos.